La acusaron de robo para arruinar a su familia. Un bandolero descubrió la verdad y devolvió el tesoro al pueblo, humillando al verdadero ladrón. En los polvorientos senderos de un México árido, donde el sol era un juez implacable y la sombra una bendición efímera, una mentira fue tejida con la sutileza de una telaraña, atrapando a una joven inocente en su cruel red. Isabela, con la dignidad grabada en cada línea de su rostro curtido por el sol, fue señalada con el dedo de la calumnia, su nombre arrastrado por el lodo de la traición. La joya de su linaje, un legado de generaciones, se convirtió en la prueba forjada que la condenaría, orquestada por la mano codiciosa de aquellos que deseaban su tierra, su honor y su voz. El rugido del pueblo, antes su refugio, se transformaba en un coro de acusaciones, desmoronando la fe en la justicia y sembrando la semilla de la desesperación en el corazón de una familia que solo conocía el trabajo honrado. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con quien necesite sentir esto también. Isabela, a sus 22 años, era la personificación de la resiliencia en un cuerpo frágil. Sus ojos, profundos como pozos de melancolía, guardaban la historia de una vida marcada por el sacrificio y la lucha. Desde niña, con la silueta de los vastos campos de agave como telón de fondo, había cargado sobre sus delgados hombros el peso de la enfermedad de su madre. Una dolencia crónica que consumía no solo el cuerpo de su progenitora, sino también las pocas esperanzas y los escasos ahorros de su familia. Cada surco en la palma de sus manos era un testimonio silencioso de innumerables horas bajo el sol inclemente, arrancando el sustento de una tierra que, por más que la amaran, parecía negárseles día tras día. Su padre, un hombre de honor inquebrantable y palabra firme, veía cómo el esfuerzo de toda una vida se desvanecía, sus tierras ancestrales, esas que habían alimentado a sus antepasados, se reducían bajo la implacable ambición de los latifundistas. Isabela era la voz de la conciencia en un pueblo adormecido por el miedo, la única que se atrevía a alzar la mirada y a desafiar el silencio cómplice que envolvía las injusticias. Esta valentía, sin embargo, solo avivaba la hoguera de la envidia en los corazones de aquellos que preferían verla humillada, una silenciosa, pero feroz rivalidad que flotaba en el aire denso y polvoriento de la aldea. En su delgadez no había debilidad, sino una fortaleza forjada en el crisol de la adversidad. La pobreza no había logrado corroer su espíritu, sino que lo había templado, agudizando su ingenio y su percepción del mundo. Las mañanas la encontraban trabajando la tierra con un ahínco que desmentía su aparente fragilidad, y las noches la veían velar a su madre, susurrándole promesas de un futuro mejor, un futuro que parecía cada vez más lejano, oculto tras el velo de la incertidumbre y la desesperación. Los ojos de Isabela, de un castaño tan intenso que parecía absorber la luz, eran un espejo de la tristeza que habitaba en el alma de su gente, pero también un faro de la inquebrantable resiliencia que los mantenía en pie. En su mirada se reflejaba la historia de un pueblo que se negaba a ser vencido, la memoria de generaciones que habían luchado por su dignidad y la silenciosa promesa de que, a pesar de todo, no se doblegaría. Era la flor del desierto, capaz de florecer incluso en las condiciones más adversas, con una belleza que era más que superficial, una belleza nacida de la profundidad de su carácter. El México rural del final del siglo XIX era un lienzo de contrastes brutales, donde la vasta extensión de los desiertos y las imponentes montañas dibujaban el escenario de una sociedad dividida. Los pueblos, apenas puntos diminutos en la inmensidad polvorienta, eran islas de vida precaria, rodeadas por campos agrietados y un silencio solo roto por el viento y el lamento lejano de alguna criatura. La opresión era el aire que se respiraba, denso y sofocante, proveniente de los latifundistas y del gobierno local, figuras que encarnaban un poder absoluto e implacable. Para los campesinos, cada día era una batalla por la supervivencia, con la amenaza constante de perder no solo sus tierras, sino también la escasa libertad que les quedaba. En este paisaje árido y desolador, la justicia era un eco distante, una palabra vacía, que no encontraba resonancia en la vida de los humildes.
La desproporción entre la opulencia de unos pocos y la miseria de la mayoría era una herida abierta, supurando resentimiento y desesperación. Las casas de adobe, con sus techos de paja, se alzaban en contraste con las grandes haciendas, fortalezas de piedra que se erguían como símbolos de la explotación. La comunidad, aunque profundamente arraigada en la fe y las tradiciones ancestrales, vivía bajo el yugo de una fatalidad resignada, con la iglesia como el único consuelo, un refugio frágil ante la crudeza del mundo. Pero en el imaginario popular, en las sombras de las noches sin luna, se tejían las leyendas de los bandoleros, figuras míticas que cabalgaban entre la justicia y la marginalidad. Vistos por muchos como héroes de un folclore rebelde, representaban la esperanza de una redención, el eco de una venganza que la ley nunca concedería. Eran sombras en el desierto, fantasmas de la resistencia, que encendían una pequeña llama de rebeldía en los corazones oprimidos. Este ambiente, tan opresivo como inspirador, era el crisol donde la vida de Isabela se forjaba, una existencia en la que la opresión del entorno era un espejo de su propia lucha interna y externa. La fiesta anual de la cosecha, un oasis de alegría en la aridez de la existencia, se convirtió en el escenario de la infamia. Los acordes festivos de la guitarra y las risas de los niños se vieron abruptamente silenciados por un grito de consternación. La caja de la esperanza de la iglesia, ese modesto cofre que guardaba las sudorosas economías de la comunidad, destinadas a construir un pozo que traería vida a sus tierras sedientas, había desaparecido. El aire se llenó de un murmullo de incredulidad, luego de miedo. Una sombra de sospecha comenzó a extenderse, silenciosa pero implacable, tejiendo la red de una tragedia inminente que envolvería a Isabela y a su familia. Al día siguiente, bajo el sol que quemaba la piel y el alma, una pequeña joya perteneciente a la familia de Isabela, un medallón que había pasado de generación en generación, apareció misteriosamente en el centro de la plaza. No era un hallazgo casual, sino una pieza cuidadosamente colocada en el tablero de una partida perversa. Los susurros, antes contenidos, se desataron con la furia de un torrente, transformándose en acusaciones abiertas. La historia se propagó como un incendio incontrolable por la aldea. Isabela y los suyos habían robado las pocas esperanzas del pueblo para saldar sus crecientes deudas, para salvar su propia miseria a costa de la comunidad. La humillación pública fue un golpe devastador, un acto premeditado que buscaba no solo despojarlos de sus tierras, sino también de su dignidad. La familia de Isabela, antes respetada por su honradez, fue instantáneamente convertida en parias, exiliados en su propia comunidad. Los ojos de sus vecinos, antes cálidos y familiares, ahora la miraban con recelo, con la amargura de la traición. El evento no solo los expulsó de su zona de dolor preexistente, sino que los arrojó a un abismo de soledad y desesperación, marcando el inicio de una transformación que los llevaría por caminos inexplorados, en busca de una verdad enterrada bajo el peso de la mentira. En las afueras de la aldea, donde la vista se perdía en la inmensidad del horizonte árido, el coyote observaba. Un hombre de 35 años, con un cuerpo que denotaba la dureza de 1000 batallas y un rostro cincelado por cicatrices que eran mapas de una vida errante, era una figura enigmática, temido por unos y venerado por otros. Su mirada, penetrante y desconfiada, escudriñaba el drama que se desarrollaba en la plaza, pero en lo más profundo de sus ojos, un tenue resplandor de justicia latía con una luz intermitente. Era un forastero, un lobo solitario de los caminos, cuyo nombre se susurraba con reverencia y temor, un eco de sus hazañas, robar a los poderosos para aliviar la miseria de los desposeídos. El coyote era la encarnación de la libertad, un espíritu indomable que se movía al margen de la ley, pero que seguía un código de honor tan antiguo como las montañas que lo cobijaban. No confiaba fácilmente. Su vida le había enseñado que la traición se escondía en los lugares más insospechados. Sin embargo, algo en la postura de Isabela, en la inquebrantable dignidad con la que enfrentaba la desgracia, capturó su atención. Había una verdad en sus ojos, una desesperación silenciosa que no encajaba con la imagen de ladrona que le habían impuesto,
un misterio que lo invitaba a ir más allá de las apariencias y las acusaciones populares. El verdadero villano de esta historia, don Ramón, se movía por la plaza con la arrogancia de un buitre, su figura corpulenta envuelta en un traje fino, su sonrisa un trazo cínico que revelaba la podredumbre de su alma. Él era el amo de esa tierra, el señor de las vidas ajenas, la personificación de la opresión y la corrupción que asfixiaba al pueblo. Había orquestado el robo y la calumnia con una frialdad calculadora, buscando no solo las tierras de Isabela, sino también la aniquilación de cualquier voz que osara desafiar su poder. La confrontación entre estos dos mundos, el del bandolero justiciero y el del hacendado tirano, comenzaba a gestarse, con Isabela en el centro de esta tormenta, una víctima convertida en la chispa de una inminente revolución. La convivencia forzada, la única opción para Isabela y el coyote, se inició bajo el velo de un silencio tenso, un lenguaje de miradas esquivas y gestos cautelosos. Ella, desconfiada y herida por la traición de su propio pueblo, se mantenía a la defensiva, sus ojos melancólicos apenas atreviéndose a cruzar la mirada con la de aquel hombre de cicatrices, cuya reputación era tan temida como admirada. Él, por su parte, observaba con la cautela de un depredador solitario, acostumbrado a la soledad y a la desconfianza, sus palabras escasas y sus movimientos calculados. El rancho aislado donde se refugiaban se convirtió en un crisol de dos almas heridas, cada una cargando el peso de su propio pasado y las marcas de sus propias batallas. Los primeros días transcurrieron en una danza de recelos. Isabela, acostumbrada a la protección de su familia, se sentía vulnerable, expuesta ante un hombre cuya vida era un misterio y cuya presencia la despojaba de la poca seguridad que le quedaba. Los traumas del pasado, los recuerdos de la humillación, la angustia por la salud de su madre y la ruina de su padre se agolpaban en su mente, convirtiendo cada sonido, cada sombra, en una amenaza. El coyote percibía la fragilidad detrás de su aparente calma, la tormenta que se agitaba en su interior, y aunque no pronunciaba palabra, su presencia se convirtió en una especie de ancla, un mudo guardián que poco a poco comenzó a disipar el miedo de la joven. La primera grieta en la muralla de desconfianza surgió con los pequeños gestos. Una tarde, al verla tiritar bajo el frío del atardecer, el coyote le ofreció su propio poncho, un acto simple que en su simplicidad se sintió como una declaración. Más tarde, Isabela, con manos temblorosas pero firmes, curó una vieja herida que se le había reabierto, la delicadeza de sus dedos contrastando con la aspereza de la vida del bandolero. Estos intercambios silenciosos, estas atenciones mutuas, tejieron un hilo invisible entre ellos, un entendimiento que trascendía las palabras y que comenzaba a sanar las heridas más profundas del alma. A medida que los días se convertían en semanas, las revelaciones se filtraban en el aire como el aroma de la lluvia tras una sequía. El coyote le habló por primera vez de su propio pasado, de la injusticia que lo había impulsado a vivir al margen de la ley, de la soledad que había sido su compañera constante. Isabela, con la voz embargada por la emoción, compartió la historia de su familia, de la dignidad que habían defendido por generaciones, del amor incondicional que los unía a pesar de la adversidad. En estas confesiones íntimas, en la vulnerabilidad compartida, el respeto mutuo creció, y con él, una conexión profunda, un lazo que los uniría en la lucha por la verdad y la justicia. El rancho, antes un lugar de refugio, se transformó en un hogar, un espacio donde sus almas comenzaron a entrelazarse. Las noches, bajo el manto estrellado del desierto, se llenaron de un entendimiento tácito, de miradas que hablaban volúmenes. La tensión inicial se disolvió en una camaradería nacida del respeto y la admiración, y el florecimiento de una amistad inesperada que, sin pronunciar palabra, prometía convertirse en algo más. La soledad de el coyote y la desesperación de Isabela se encontraron, y en esa unión una nueva esperanza comenzó a germinar, uniendo sus destinos en un propósito común, forjando un vínculo que ni la adversidad ni la traición podrían romper. La piel de Isabela, antes pálida por la sombra de la humillación, adquirió un bronceado cobrizo bajo el sol implacable del desierto.
un reflejo de su creciente fortaleza. Sus manos, que antes se encogían con timidez, se volvieron firmes y decididas, capaces de empuñar un arma con la misma destreza con la que cultivaban la tierra. La delgadez que antes denotaba fragilidad, ahora hablaba de una resistencia forjada en la adversidad, de un cuerpo templado por la lucha. Sus ojos, que alguna vez reflejaron la tristeza de un alma rota, comenzaron a brillar con una luz de confianza y determinación, el destello de una mujer que había encontrado su voz en medio del silencio. Emocionalmente, Isabela floreció. La joven resignada, cuya voz titubeante apenas se atrevía a pronunciar una queja, se transformó en una guerrera, su espíritu indomable y su voluntad inquebrantable. Cada día, junto a El Coyote, era una lección de coraje, cada conversación, un ladrillo en la reconstrucción de su autoestima. Aprendió a confiar en sus instintos, a escuchar su propia voz interior, a no doblegarse ante la adversidad. La confianza en sí misma creció como una planta robusta en el desierto, sus raíces profundas y firmes, nutriéndose de la convicción de que la verdad, por más oculta que estuviera, siempre hallaría su camino hacia la luz. Socialmente, la transformación de Isabela fue aún más sorprendente. De ser una paria, humillada y rechazada por su propia comunidad, se convirtió en una figura esencial en la lucha por la justicia. Sus acciones, su incansable búsqueda de la verdad, no solo la rehabilitaron a los ojos de El Coyote y de algunos pocos aliados, sino que también comenzaron a sembrar la duda en los corazones de aquellos que la habían juzgado. La voz que antes se ahogaba en susurros ahora resonaba con la fuerza de un grito, un eco de la resistencia del pueblo, de la humillación a la admiración, de la invisibilidad a la necesidad. Isabela emergía como un símbolo de esperanza, una heroína inesperada forjada en el crisol de la injusticia. El aire en la plaza estaba denso, cargado con el peso de la expectación y el miedo. Don Ramón, con su sonrisa cínica, había convocado a una asamblea pública, un tribunal improvisado para sentenciar a la familia de Isabela, para consolidar su tiranía sobre el pueblo. La Caixa da Esperanza, el símbolo robado de su fe y unión, era exhibida con descaro, una prueba forjada de la supuesta culpa de Isabela. El silencio era asfixiante, roto solo por el murmullo de una multitud dividida entre el resentimiento y una incipiente duda. Los ojos de Isabela, aunque cansados, mantenían un brillo desafiante, una llama que se negaba a extinguirse, incluso frente a la inminente condena. Justo cuando don Ramón se disponía a pronunciar la sentencia final, un estruendo rompió el silencio. Como un torbellino de polvo y furia, el Coyote irrumpió en la plaza no solo, sino con sus hombres, siluetas imponentes que cabalgaban como sombras de la justicia. La multitud contuvo el aliento, el miedo se mezcló con una chispa de esperanza. El Coyote desmontó con la agilidad de un felino. Su mirada de halcón se clavó en don Ramón, revelando en sus manos temblorosas las pruebas irrefutables, documentos falsificados, testimonios secretos y, crucialmente, el verdadero paradero del tesoro de la Iglesia, una red de engaño que desenmascaraba la complicidad del hacendado. La verdad, como un rayo en la oscuridad, iluminó la plaza. Don Ramón, antes altivo y seguro, palideció. Su sonrisa cínica se desmoronó en una mueca de terror. El Coyote expuso cada detalle de su plan, humillando al verdadero ladrón ante los ojos de un pueblo atónito. La comunidad, antes dividida por la calumnia, se unió en un grito de indignación y apoyo hacia Isabela y su familia. El tesoro de la comunidad, el verdadero tesoro de su esperanza, fue devuelto. En medio del tumulto, los ojos de Isabela y el Coyote se encontraron. Un instante de profunda gratitud, de reconocimiento mutuo, un vínculo forjado en la adversidad y sellado por la justicia. Historias como esta no se explican, se sienten y se comparten. La plaza, antes escenario de la ignominia, se transformó en el altar de la redención. Con la verdad revelada y el vilao desenmascarado, la inocencia de Isabela fue restaurada, no solo por la voz de El Coyote, sino por el clamor unánime de su gente. El pueblo, arrepentido de su ceguera y su juicio apresurado, abrazó a Isabela y a su familia, sus miradas ya no de recelo, sino de respeto y admiración. La Caixa da Esperanza,
Ese cofre que simbolizaba la unión y la fe fue devuelto a su lugar sagrado, sus ahorros intactos, un testamento de la victoria de la justicia sobre la mentira. La tiranía de don Ramón, antes una sombra opresiva, se desvaneció, su poder desintegrado ante la fuerza inquebrantable de una comunidad unida. La derrota de don Ramón no fue solo la caída de un hombre, sino el derrumbe de un sistema de corrupción que había oprimido a la aldea por generaciones. El pueblo, ahora consciente de su propia fuerza, se liberó del yugo del poderoso, encontrando en la figura de Isabela y el coyote no solo a sus redentores, sino también un nuevo símbolo de resistencia y esperanza. En medio de la alegría y la euforia de la victoria, un amor verdadero floreció entre Isabela y el bandolero, un vínculo enraizado en la admiración mutua, en el coraje compartido y en la lucha incansable por un bien mayor. No era un amor de cuento de hadas, sino uno forjado en el crisol de la adversidad, tan puro como el desierto bajo la luna, y bajo el vasto cielo estrellado de México, donde las leyendas se tejían con el polvo de los caminos y la fuerza de los corazones, el eco de un amor valiente, nacido de la justicia, se susurró entre los vientos, un canto eterno a la verdad y a la indomable fuerza del espíritu humano.